por atender esta llamada. Buenos días. Buenos días, Sonia. Me da gusto estar con su auditorio. Bueno, me gustaría primero que nos compartiera a qué nos estamos enfrentando en este momento en cuanto a las variantes de COVID-19. En el mundo, en este momento está muy activa la variante pirola JN1. Me refiero al hemisferio norte, Asia, Europa, Estados Unidos y Canadá, pero en México todavía no la tenemos. Tenemos muy poquita. Se ha descrito un caso, creo. El problema es que esta es una variante muy contagiosa, según ha mostrado en Europa y en Estados Unidos, y está bajando rápidamente. Seguramente va a entrar a México y América Latina en los meses subsecuentes, porque en este mismo momento tenemos más influenza y virus incisional respiratorio, pero lo que se plantea es que ocurra lo mismo que está pasando en Estados Unidos. Siempre ha ocurrido así, siempre nuestra epidemiología va muy ligada a la de ellos, y que va a entrar con fuerza a México en los primeros meses del año siguiente, y por eso lo ideal es que nos agarre vacunados. Claro, esta variante es más contagiosa, pero también debido a los procesos que se han seguido es también menos dañina, ¿no? Bueno, no es menos dañina, tampoco es más dañina, es igualmente según sabemos hasta ahora. ¿Por qué lo sabemos? Porque no ha causado gran colapso de hospitales o terapias intensivas, a pesar de su gran intensidad en Europa y en el noreste de los Estados Unidos. Pero tampoco es que sea, digamos, más leve que la influenza, por ejemplo. Sigue siendo, de acuerdo con lo que se ve allá, todavía una enfermedad más grave que la misma influenza. Claro. En plena pandemia, cuando estábamos pues con todas las medidas de prevención, ante cualquier síntoma acudíamos a hacernos una prueba. Esto se fue perdiendo, este ritmo se fue perdiendo. ¿Podríamos estar ante una cifra negra de estas nuevas variantes? Mira, yo creo que va a ser difícil puesto que son tantos los casos, que todos nos hagamos pruebas otra vez. Yo creo que habrá que hacer pruebas a la gente que tenga más riesgo de complicarse. Los mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, la gente que está crónicamente enferma por diabetes o pues tiene sus defensas bajas por cáncer o por SIDA, por ejemplo, la gente con un gran sobrepeso, eso sí tienen que hacerse una prueba desde un principio para ver que no se vayan a complicar, aunque estén bien. Cuando tengan un cuadro respiratorio conviene. Y recordar que ya nos conviene tener en casa un aparatito para medir el oxígeno, ver que no baje del 90%. Claro. Doctor, ¿está el sistema de salud preparado para atender a quienes presenten síntomas con mayor riesgo ante estas nuevas variantes de COVID? Bueno, estamos preparados para un brote, digamos, de intensidad moderada. Para eso más o menos nos da el sistema. Pero no, ya vimos que para un brote muy intenso no estamos preparados, no tenemos. Nuestros hospitales están en condiciones precarias, sí hay que decirlo. No tenemos suficientes terapias intensivas, no tenemos suficiente personal entrenado en el manejo de la ventilación mecánica, de la oxigenoterapia. No, por desgracia, no estamos bien preparados, eso hay que decirlo claramente. Es una de las cosas que tiene que México hacer mejor. Doctor, una pregunta de nuestra parte es, las personas que ya se vacunaron, ¿tienen todavía el riesgo de poder contraer el COVID-19 o en un dado caso esta nueva variante se requerirá otra nueva vacuna? Sí, mira, esa pregunta es muy importante. Todos tenemos que volvernos a vacunar. Sobre todo, quien no se haya vacunado, digamos, en los últimos 6 meses, es el que tiene todavía más riesgo. El gobierno está ofreciendo 2 vacunas, que es la vacuna Abdala y la vacuna Sputnik, de origen cubano y ruso. Las vacunas que ya se están comercializando, las de Pfizer y Moderna, son vacunas actualizadas, que te protegen mejor contra la que va a entrar la variante pirola. Ahora, si tú puedes pagarlo, es una buena inversión. Si no puedes pagarlo, ponte la que te ofrece el gobierno, porque es mejor que nada.
Claro, esto me gustaría, doctor, que nos precisara un poquito qué es una vacuna, para que le quede más claro al auditorio, qué es una vacuna actualizada y las vacunas que se están aplicando en el sector salud. ¿Cuáles son las diferencias? Sí, mira, son claras. Las vacunas originales se hicieron con la información que se tenía del virus original de Wuhan en China. Ese virus ha ido cambiando mucho, de manera que ya hay, digamos, 20 virus distintos después de eso. O sea que la distancia genética entre esa vacuna y los virus que circulan actualmente es muy grande. Así pasa también con la vacuna de la influenza. Entonces, se busca estar actualizando para que la distancia genética, digamos, de la vacuna actual, como las vacunas que se han actualizado de Pfizer o Moderna, se parezca más al virus que está circulando más recientemente. Entonces, esa distancia genética es más corta para las vacunas actualizadas de Pfizer y de Moderna. De Novavax también se distribuye en los Estados Unidos. Las otras son vacunas que se llaman ancestrales. Todavía te pueden proteger, no contra la enfermedad, pero muy probablemente sí te ayuden todavía para que no te pongas grave y no necesites terapia intensiva. Entonces, otra vez, si puedes pagar una vacuna actualizada, es una buena inversión. Pero si no lo puedes pagar, si no te da tu economía, es entendible, ponte la que te ofrezca el gobierno. Es mejor que nada. Claro, ha habido reservas hacia las vacunas que está aplicando el gobierno porque no tienen el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud. En este sentido, ¿qué le aclararía usted a la población? Sí, mira, bueno, eso es algo interesante, desde luego, que el aval de la Organización Mundial de la Salud dice que ya recibieron toda la documentación para decir que son seguras y eficaces. Y eso no lo demostró nunca las vacunas de Cuba y de Rusia, pues digamos que tienen ese pecado original. Sin embargo, sí podemos decir que son seguras. ¿Por qué? Porque se le han puesto a millones y millones de personas, ¿no?, en Rusia, en buena parte del mundo, y la vacuna cubana ya se ha puesto en Cuba, Venezuela, Nicaragua y México, y no hay señal de que sea insegura. Entonces, no te va a hacer daño, eso ya es claro. Podría haber más dudas en su eficacia, porque ellos nunca presentaron buena su documentación a la Organización Mundial de la Salud. El hecho de que no lo hayan demostrado en documentos no quiere decir que no lo sean, pero sí deja, insisto, ese pecado original. Por eso te digo, es preferible si tú puedes pagar una vacuna que esté actualizada y reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Pero si no puedes, la vacuna no te va a hacer daño y muy probablemente sí te va a ayudar. Claro. Doctor, si ya de por sí la aplicación exclusiva de vacunas a través del sistema de salud público marcaba diferencias sociales por quienes no tenían la información, porque quienes no podían hacer el proceso, llenar los requisitos, etcétera. El hecho de que ahora estas vacunas se pongan a la venta, ¿no abrirá una brecha aún mayor? Bueno, a ver, hay que decir que quien se ponga una vacuna está contribuyendo a una inmunidad de grupo, ¿verdad? Porque cuando tú te vacunas, aunque el que no tuvo dinero para vacunarse no se la haya puesto, tú estás protegiéndolo también a él o a ella un poco más. Entonces no hay que sentirte alguna culpa en eso, ¿eh? Estás contribuyendo. Y sí, sin duda, eso hay una brecha entre los que pueden pagar y los que no pueden pagar. Pero para los que no pueden pagar está la vacuna del gobierno, que también contribuirá seguramente a la inmunidad del grupo. Eso es una realidad. Pero mira, al final la vacuna más cara es la vacuna que no existe. Porque ¿cuánta gente había que al no tener la vacuna disponible y la podían pagar y la querían, tenía que viajar a los Estados Unidos? Y ahí súmale boletos de avión, hoteles y lo que sea. Ahora estamos hablando de una vacuna que sí es un impacto para la gente, pero no es tan cara como tener que viajar a Estados Unidos, y no se diga pagar el costo que te dan en Estados Unidos, que es de $150 a $200. Entonces es una vacuna 4 veces más cara allá que acá. Claro. Doctor, le agradezco mucho que nos haya compartido esta información. Sí, gusto estar con su auditorio. Buenos días. Muchísimas gracias. Es el doctor Alejandro Macías, por cierto, uno de los médicos que más apoyaron con información.